utilizado. Vamos a entrar a la palabra de lleno, a la palabra del Señor. Hermanos amados, vamos a hablar de un tema, la consecuencia de la desobediencia. Quédese con nosotros, la consecuencia de la desobediencia. Encontramos grandes hombres en la palabra del Señor que hicieron lo malo delante del Señor, que a pesar de que Dios tenía, hermanos amados, un propósito, un plan en ellos, pero lamentablemente como somos, hermanos amados, seres humanos, tenemos, hermano, un corazón, hermano, y a veces se rebela contra la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermanos amados, queremos hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar de un tema, hermanos amados, de un tema tan lindo que se titula, hermanos amados, la consecuencia de la desobediencia. La consecuencia de la desobediencia. ¿Por qué decimos la consecuencia de la desobediencia? Queremos ver, hermanos amados, acá. Vamos a ver en el libro de Jonás. Vamos a ver en el libro de Jonás. Repito nuevamente, hermanos amados, el tema del día de hoy, la consecuencia de la desobediencia. Vamos a ver un personaje, hermanos amados, llamado Jonás. Y para eso queremos buscar en los libros menores. En los libros menores, la palabra del Señor en el capítulo 1, hermanos amados, del libro de Jonás. En los libros menores encontramos en el capítulo 1, su versículo 1. Lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, escúcheme bien lo que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos amados, ahora dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hermanos amados, encontramos en la palabra del Señor a un hombre llamado Jonás, que viene Dios, que según nos enseña la palabra del Señor, que viene Dios y le habla, le da un mandato y le habla al Señor y le dice esta palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Esta palabra tan especial que viene a la vida de Jonás, hermanos amados, nos hace recordar mandatos tremendos de que Dios viene a hablar sobre nuestra vida. Pero lamentablemente, hermanos amados, estamos, hermanos, dentro de un cuerpo, hermanos amados, que la carne quiere hacer, hermanos amados, lo que quiere hacer. Encontramos en la palabra del Señor a un hombre, hermanos amados, y la historia que narra, habla de un hombre llamado Jonás, que viene Dios y le habla. Y le dice, ve a Nínive y pregona la palabra. Hermanos, estaban pasando un momento tan duro en el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive estaba pasando, hermanos amados, un momento tan crucial. Hermanos amados, escúcheme bien lo que quiero decirle. ¿Qué tan importante es obedecer la voz de Dios? Este hombre viene, hermanos amados, cuando viene y le habla y le dice, ve a Nínive y pregona mi palabra. La desobediencia de aquel hombre cuando piensa y medita, voy a huir de la presencia de Dios. Indudablemente al pensar, iglesia linda, al ponernos a meditar, al ponernos a pensar sobre cuando viene y dice la palabra, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Era un mandato que le estaba dando a este hombre para que llegara, hermanos amados, a aquel pueblo y que pregonara la palabra, que en 40 días Nínive sería destruido. Pero lamentablemente la desobediencia del ser humano, oiga lo que dice la palabra. El versículo 3 nos habla: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué tan fácil es venir y decir, voy a huir de la presencia de Dios? ¿Qué tan fácil es pensar, voy a huir de la presencia de Dios en cuanto hay algo? Hay un mandato que Dios ha dado de que tú te levantes y vayas a pregonar la palabra del Señor. ¿Qué tan fácil pensar y decir, voy a huir de la presencia del Señor? Como muchos de la gente, hermanos amados, que hoy piensa que con huir de la presencia de Dios, que hermanos amados, con esconderse de la presencia de Dios, con salir de las iglesias con una desobediencia, pensarán, hermanos amados, que la consecuencia de la desobediencia no le llegará a su vida.
Es lamentable cuando el hombre se pone eso en sus pensamientos, de no obedecer la palabra del Señor, después de haber pecado, después de haber cometido un error, y dice, mejor voy a huir de la presencia de Dios. Porque sabe, si se da cuenta, el ser humano ya está acostumbrado, hermanos amados, a no confrontar sus problemas. Prefiere caminar, hermanos amados, prefiere irse para otra iglesia y no confrontar sus propios problemas dentro de la iglesia. Y quiero decirle algo, que hay mucha gente que cuando está en una desobediencia dentro de una iglesia, muchas veces prefiere abandonar la iglesia, prefiere cambiar de iglesia y no cambiar la conducta, la forma de ser que tenemos delante de Dios. Es algo muy impresionante que el ser humano, hermanos amados, es preferible para él cambiar de iglesia y no cambiar de actitud. Este hombre viene y se pone a meditar y dice la Biblia que huyó de la presencia de Dios. Si se da cuenta, el tema de nuestro mensaje es las consecuencias de la desobediencia. Este hombre se puso en la mentalidad, se puso en su mente, voy a huir de la presencia de Dios, me voy a esconder de Él. Y sabes, algo muy impresionante es de que nadie se puede esconder de la voluntad de Dios. Nadie se puede. El salmista David dijo unas palabras: ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde huiré? Cuando alguien ha cometido un pecado, probablemente dice, me voy a esconder. Probablemente dice, me voy a esconder de la presencia de Dios. Y sabes algo, dice la palabra del Señor, que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Tú puedes irte para donde quieras irte. Tú puedes irte para los Estados Unidos, puedes viajar a los Estados Unidos si quieres con el problema que tienes. Pero déjame decirte, si ese problema que tienes es interno, si ese problema que tienes es en el corazón, vayas a donde vayas, el problema se irá contigo. Es lamentablemente cuando pensamos nosotros de que al cambiar de lugar, al cambiar de país, al cambiar de iglesia, pensamos que se solucionan los problemas. Lamentablemente hay consecuencias tan grandes, hermanos amados, que vienen a nuestra vida, que muchas veces pensamos que con huir de la presencia de Dios hallamos la solución, como lo hizo Jonás. Viene Dios y le da una orden, pregona en Nínive, pero lo que hace él, no obedecer la voz de Dios cuando le habla, y él huye, hermanos amados, de la presencia de Dios. Dice la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiremos nosotros de la presencia de Jehová? Muchas veces pensamos, voy a huir de la presencia de Dios, mas la presencia de Dios, sabemos que Él es omnipotente, sabemos que Él es omnipresente, sabemos que Él es omnisciente, sabemos, hermanos amados, que Dios llena toda la tierra. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Probablemente has dicho en tu pensamiento, probablemente has dicho en tu corazón, voy a huir del problema, me voy a ir del problema. ¿Sabes algo? Quiero decirte, a donde quiera que vayas, a donde quiera que andes, el problema siempre lo vas a llevar. Si el problema es en el corazón, si el problema, hermanos amados, te está causando daño dentro de ti, es probable que tú confrontes tu problema a que no huyes de la presencia de Dios. Hay mucha gente que huye de su problema. Hay mucha gente que huye de los fracasos, huye pensando hallar solución a su problema. Lamentablemente no podemos hallar solución a nuestro problema fuera de la voluntad y la gracia de Dios. Fuera de la presencia de Dios nadie puede solucionar su problema. Porque dice la palabra del Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Algo muy importante que dice la palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Es algo muy impresionante pensar de que ¿quién puede huir de la presencia del Señor? Tú puedes ir a donde quieras ir, puedes ir a México, puedes ir a los Estados Unidos, puedes ir a Brasil, puedes ir a España, puedes irte a donde quieras irte. Pero ¿sabes algo? Si estás huyendo por causa de la desobediencia, de seguro que Dios te irá a traer donde estás. ¿Cuánta gente ha huido de una desobediencia? ¿Cuánta gente ha huido de la presencia de Dios? Y sabe algo muy impresionante, lo que quiero preguntarle hoy, en esta hermosa hora de la tarde, o en este hermoso día, les quiero hacer una pregunta. ¿Será que Dios tenía, hermanos amados, será que los planes de Dios era de que Jonás apareciera en el vientre de un pez?
¿Será que los planes de Dios era de que este hombre llegara, hermanos amados, dentro del vientre de un pez para haber huido de la presencia de Dios? Los pensamientos de Dios no eran eso. Los pensamientos de Dios no era eso para Jonás. Hay mucha gente que está sufriendo porque quiere sufrir. Hay mucha gente que está sufriendo consecuencias porque quiere sufrir las consecuencias. Pero dice la palabra del Señor, según dice la Biblia: yo conozco, dice Jehová, los pensamientos que tengo para vosotros. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. O sea, el Señor nos habla en su palabra que Él nos trata, hermanos amados, de bendecir en una manera tan espectacular. Pero nosotros somos los que somos desobedientes y no queremos entender la voz de Dios. Los propósitos de Dios no era que este hombre llegara en el vientre de un pez. Los propósitos de Dios no era que este hombre fuera a sufrir en el vientre de un pez. Pero lamentablemente la desobediencia lo llevó, hermanos amados, a sufrir, y luego él llegó a lamentar, llegó a gemir, llegó a pensar que por qué estaban sucediendo las cosas. Sin ponerse a pensar de que muchas veces usted y yo tenemos la culpa, muchas veces usted y yo tenemos esa culpa de que, hermanos amados, sucedan las cosas en nuestra vida. Hay algo muy importante de pensar. Hermanos amados, este hombre, escúchame bien lo que quiero decir, a dónde quiero llevarlo. Este hombre no era tan fácil solo de huir de la presencia de Dios. No solo es de que él huyó de la presencia de Dios y que nadie se enterara de dónde él estaba. Lamentablemente dice la palabra del Señor, oiga lo que dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Oiga lo que dice cuando dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Es algo muy importante hacer reflexionar de que Dios siempre va a estar meditando, va a estar pensando, hermanos amados, porque nosotros hemos huido de la presencia de Él, y para poder hacernos volver, Él utiliza medios para hacernos volver. Pero lamentablemente que esto es lo que el hombre no entiende. El hombre nunca va a entender de que los sufrimientos, los fracasos que ha venido a la vida es cuando Dios quiere que tú te acerques a Él. Probablemente por una desobediencia, probablemente por una rebeldía te has apartado de los caminos de Dios. Probablemente estás en una iglesia porque no te cae bien la hermana, porque no te cayó bien la sangre de aquel hermano, probablemente porque no te gustó lo que trabajó el pastor, probablemente que no te gustó lo que se hacía dentro de la iglesia, huiste de la presencia de Dios. ¿Sabes? Allá donde quiera que tú vas a estar, Dios va a utilizar un medio para poder acercarte hacia Él. Las consecuencias de la desobediencia son duras. Dios mismo dice en la Biblia que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Cuando él ya estaba huyendo de la presencia de Dios, Jehová hizo que viniera un viento tremendo, que una tempestad tremenda, que se pensó de que se iba a partir la nave por mitad y mitad. ¿Sabe algo? Qué impresionante lo que hace Dios en la vida de este hombre. ¿Sabe qué impresionante lo que hace Dios en la vida de este hombre? De que él, hermanos amados, estaba huyendo de la presencia de Dios, pero Dios trataba de venir a hacerlo acercar delante de él. Entonces encontramos en la palabra que la desobediencia no solo lo va a sufrir el que está desobedeciendo la palabra. La desobediencia no solo lo vas a sufrir tú. La desobediencia no solo lo vas a sufrir y decís, bueno, ya estoy sufriendo y no hay ningún problema. La desobediencia que había tenido este hombre llegó, hermanos amados, a tener consecuencias graves en aquella nave donde iba. Que no solo él estaba sufriendo, sino que todos los que iban alrededor estaban sufriendo. Estaban pagando algo que ellos probablemente no habían cometido. Por causa de Jonás, el barco o la nave se estaba hundiendo. Por causa de Jonás, hermanos amados, la nave se estaba hundiendo. Los que iban dentro de la nave probablemente pensaron, ¿pero por qué está sucediendo esto? Según dice la Biblia, que ellos pensaron, vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Sin darse cuenta de que dentro de la nave había alguien que había desobedecido de la voz de Dios. Había alguien que se había apartado de los caminos de Dios. Había alguien que estaba huyendo de la presencia de Dios.
La desobediencia que usted y yo tenemos no solo viene, escúcheme bien lo que quiero decirle, la desobediencia que nosotros venimos, hermanos amados, la consecuencia de la desobediencia que nosotros tenemos no solo le va a afectar a usted, sino que le va a afectar a los que están alrededor de usted. La desobediencia que muchas veces nosotros tenemos no solo le va a afectar a usted, le va a afectar a su familia, le va a afectar a sus hijos, le va a afectar a toda su casa. La desobediencia no solo de venir a decir, ya cometí la desobediencia, yo de la presencia de Dios, ya estuvo, ya se murió todo, ya se acabó todo. No, hermanos amados, hay que ver la desobediencia. Hermanos amados, hay que ver la consecuencia de lo que se está viniendo. Hay mucha gente que se pregunta por qué está sucediendo esto. Hay mucha gente que se pregunta por qué está sucediendo esto con mi esposa, por qué está sucediendo esto con mi esposo, por qué está sucediendo esto con mis hijos. ¿Por qué en lugar de arreglar los problemas, por qué más se empeoran? ¿Por qué en lugar de arreglar los asuntos se arruina más? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos desobedecido a Dios. Y lamentablemente el tema de este mensaje, hermanos amados, es la consecuencia de la desobediencia. Y pusimos por ejemplo a Jonás, que Dios tenía, hermanos amados, un mandato tremendo para un pueblo que él tenía que llevarle para ese pueblo, al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive estaba pecando, el pueblo de Nínive estaba cometiendo graves errores. El pueblo de Nínive estaba pecando fuertemente delante de Dios. Hermanos amados, y por lo consiguiente, Dios busca a alguien, hermanos amados, para llevar ese mensaje, para ir a pregonar, hermanos amados, que Nínive iba a ser destruido en 40 días. Iba a ser destruido. Eso era el propósito por el cual el Señor había elegido a un hombre llamado Jonás. Pero Jonás, hermanos amados, el dolor que tenía en el corazón, probablemente le habían hecho daño. Probablemente, hermanos amados, a él lo habían despreciado cuando era pequeño. Probablemente a la familia le hicieron daño. Probablemente él tenía dolor en el corazón. Es como que yo te dijera ahorita, ve a predicarle a aquella persona que tú no hablas. Es como que yo te dijera en este momento, mira, ve a predicar a aquella persona que intentó violarte. Aquella persona que probablemente te hizo daño, que probablemente te mando a predicarte, aquella madre que probablemente te hizo daño. Que probablemente yo te mando a predicarle a tu padre, que probablemente por circunstancias difíciles, por circunstancias de la vida, te pudo haber abandonado, te pudo haber dejado. Probablemente con las circunstancias de la vida te abandonó. Probablemente ese dolor lo cargas en el corazón. Probablemente el dolor que cargaba Jonás era un dolor que probablemente le hicieron daño a sus padres. Probablemente ocasionaron daño a sus padres, a su familia, para no poder llegar en aquel lugar. Pero ¿sabes algo muy importante? Es que la palabra de Dios cuando viene y Dios le habla a este hombre y le dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Cuando Dios habla, cuando Dios es el que ordena, hermanos amados, tienes que pensar de obedecer la voz de Dios. Porque viene la consecuencia. Porque vemos mucha gente que sufrimos. Porque vemos mucha gente que no vemos la voluntad y la gracia de Dios. Porque mucha gente, hermanos amados, tiene años de poder estar sufriendo de una enfermedad. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que están años tirados en una cama. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que probablemente visitan el médico, buscan el médico, gastan dinero para poder hallar la solución, pero no la encuentran. ¿Saben por qué? Probablemente han desobedecido a Dios. Probablemente le han dado la espalda a Dios. Probablemente Dios ha intentado acercarse a ellos. Probablemente Dios ha buscado medios para que ellos se vuelvan a Dios, pero lamentablemente que el ser humano no quiere volverse a Dios. La consecuencia de la desobediencia es un grave problema que no te va a afectar solo a ti. No me va a afectar solo a mí. Van a afectar a nuestros hijos. Va a afectar a nuestra familia. Va a afectar a nuestra economía. Va a afectar muchas cosas en nuestra vida. Y eso es lo que lamentablemente nosotros no nos ponemos a pensar.
Cometer un pecado es fácil de cometerlo. Hacer el pecado se hace ahorita el pecado. Lamentablemente las consecuencias del pecado te puede costar quizás la vida. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de una desobediencia probablemente te va a costar directamente a tu familia, te va a costar a tu esposa, va a costar a tus hijos. Porque es fácil vivir en el pecado fácil. Hacer el pecado es fácil. Hacer las cosas son fácil. Lamentablemente las consecuencias en nuestra vida. ¿No te has dado cuenta? Satanás ha venido tratando la forma que muchas veces de estorbarnos, tratando la forma de ver cómo destruirnos. Él busca medio para que tú seas destruido. Él busca medio para que tú no obedezcas la voz de Dios. Quiero decirte que hacer el pecado se hace en un segundo. Vivir en el pecado se hace en un segundo. Pero lamentablemente las consecuencias son duras para nuestra vida. Lamentablemente las consecuencias son consecuencias graves a nuestra vida. Como los que tuvo Jonás de haber desobedecido la voz de Dios. Cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive y pregona ahí que en 40 días Nínive será destruido. Nínive va a ser destruido, Nínive. Lo que hace este hombre en lugar de poder obedecer la voz de Dios, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hoy vemos que está huyendo de la presencia de Dios? ¿Cuánta gente vemos hoy que en lugar de confrontar los problemas, en lugar de poder confrontar aquellos problemas, huyen de la presencia de Dios, huyen de esos problemas? Hay alguien dijo estas palabras, me voy a ir para los Estados Unidos porque tengo muchos problemas. Hay alguien dijo, me voy a ir del país porque tengo muchos problemas. ¿Sabes, hermano amado? Mucha gente huye de sus problemas. Me voy a ir por los Estados Unidos porque tengo problemas. Si esos problemas no son solucionados acá en tu país, no son solucionados allá en tu país, esa desobediencia, las consecuencias de la desobediencia lo vas a sufrir allá donde vas a estar. Allá donde vas a estar, la consecuencia del pecado te va a alcanzar. No vayas a decir, es que lo que pasa es que yo voy a estar aquí. Yo siempre he dicho una palabra. Cuando el hombre es borracho aquí en su país, aunque se vaya para otro país, borracho seguirá siendo. Cuando el hombre es mujeriego en su país, aunque cambie de país, seguirá siendo mujeriego donde va a estar. Los cambios, hermanos amados, los cambios que tenemos que hacer, lo vamos a hacer, hermanos amados, estando, hermanos amados, en nuestro país, estando en algún lugar, confrontar el problema. Lamentablemente piensa mucha gente que con ir a los Estados Unidos se terminan los problemas. Lamentablemente la gente piensa de que viajar a otro país se terminan los problemas. Cuando no está la voluntad de Dios, cuando los problemas, hermanos amados, cuando los problemas lo hemos ocasionado nosotros mismos, vayamos a donde vayamos, el problema siempre va a seguir estando sobre nuestra vida. Hermanos amados, qué importante ver lo que dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios. Cada uno, hermanos amados, de los que iban en esa nave, empezaron a clamar a su Dios. Empezaron a ver dónde está el problema. Oiga lo que dice, clamaban a su Dios. Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Que lamentablemente cuando nosotros hemos cometido un error, nos echamos a dormir pensando de que Dios no nos irá a alcanzar donde estamos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que habla la palabra. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Oiga, qué pregunta más tremenda. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá pasión de nosotros y no pereceremos. Levántate, dormilón. Levántate. ¿Qué está pasando? Clama a tu Dios. Pero él sabía de que el error él lo tenía. Muchas veces nosotros sabemos de que nosotros somos de los errores, pero hermanos amados, la gente hoy, la humanidad hoy,
le es preferible echarle la culpa a otra persona que decir yo tuve la culpa. Le es preferible a la gente decir aquel tuvo la culpa a que decir yo tuve la culpa. Ha pasado esto a mí muchas veces al pensar aquella tuvo la culpa mientras quizás yo tuve la culpa. Quizás, probablemente, no es que quizás, que probablemente yo tuve la culpa. Que probablemente usted tuvo la culpa. Pero como es ahora en esta vida, es más fácil echarle la culpa a la otra persona a que tú digas que tú cometiste el pecado. Ese es algo impresionante al ver de que la consecuencia, cuando viene la consecuencia de la desobediencia, son duras. Y no solo es para ti, no solo es para mí, no solo es para mí. De los que están alrededor, son de toda la multitud de gente que está a tu alrededor. Muchas veces nosotros decimos, es que aquí no va a pasar nada, aquí no va a suceder nada. ¿Sabes algo? ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? Lamentablemente nadie. ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? Lamentablemente nadie puede huir de la presencia de Dios. Tú puedes estar donde quieras estar, pero si los planes de Dios es traerte, te va a traer hasta donde tú estás. Uno de los problemas graves es de los seres humanos que ocultamos nuestro pecado. En lugar de confrontar aquel error cometido, nosotros preferimos huir de la presencia de Dios. Hay mucha gente, como le vuelvo a repetir, hay mucha gente que prefiere cambiar de iglesia que confrontar aquellos problemas. Hay mucha gente que piensa, aquí en la iglesia no me quieren, aquí no me aman, aquí hay falta de amor, mientras muchas veces nosotros somos los culpables. En eso hay que pensar, en eso hay que meditar, que muchas veces los problemas son de nosotros. Y nosotros decimos, no, lo que pasa es que aquí no me quieren, aquí nadie me ama. Aquí esta gente que está en la iglesia no tiene amor, no tiene compasión de la gente. No es que no tengan compasión de la gente, no es que le falte amor, sino que simplemente la Biblia habla, hermanos amados, el impío huye sin que nadie lo persigue. Hay gente que huye de sus problemas sin que nadie los persiga. Y eso es algo muy impresionante, que mucha gente dice, mejor voy a ir a la otra iglesia, mejor voy a ir con el otro pastor si tiene amor para las almas. Muchas veces echamos la culpa a la iglesia, mientras tanto la iglesia no tiene que ver nada en nuestro problema. Hay mucha gente que le echa la culpa al pastor de lo que está sucediendo en la vida de ellos, mientras el pastor no tiene que ver nada en ello. Hay mucha gente que le echa la culpa a la pastora, que la pastora tiene la culpa con lo que está viviendo, que lamentablemente la pastora y el pastor no tienen que ver nada en los problemas. Muchas veces nosotros somos los del problema, pero como nosotros estamos acostumbrados de echarle la culpa a la gente, hay gente que tú le preguntas, ¿por qué te saliste de la iglesia? No es el que pastor usted. El pastor usted es que el pastor, es que lo primero dice que es el pastor. ¿Y por qué te saliste? Es que la hermana, usted, me cae mal la hermana. Yo le doy la mano porque en realidad no es porque, no es hablar mal usted. Fíjese que no me cae bien la hermana. Si estás siguiendo, hermanos amados, iglesia linda, si esa es tu ofensa de no poder acercarte a aquella iglesia, que probablemente allá está tu enemiga dentro de la iglesia, lamentablemente estás caminando mal. Hay mucha gente, es que yo no voy a la iglesia, usted. Es que mi esposo no cambia. ¿Sabes algo? ¿Cómo va a cambiar tu esposo si tú no clamas por él? Es que yo no voy a ir a la iglesia, usted. Y es que lo que pasa es que mira esa señora, no cambia. Mira esa señora, igual sigue, ya tiene como 10 años del evangelio, igual sigue. ¿Sabes algo? Quiero decirte algo. Para tener un cambio en la otra persona, nosotros tenemos que cambiar primero. Hay un dicho aquí en Guatemala que se habla siempre: Guatemala está cambiando, cambia tú también. Lamentablemente nosotros no queremos entender. Nosotros queremos que todo el mundo cambie. Nosotros queremos que toda la gente cambie y se transforme como nosotros somos. Pero si nosotros no queremos cambiar,
Si nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, que si todas las veces cuando vienen problemas a tu vida, huyes de la presencia de Dios. Hay mucha gente, viene una crítica, me voy de la iglesia. Hay mucha gente, viene un problema, me voy de la iglesia. ¿Por qué peleas con la iglesia? ¿Por qué peleas con la casa de Dios? Si para eso estar en el evangelio, ¿para qué estar yo en el evangelio? Hay mucha gente con un problemita pequeño, lo primero que dice, me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué te vas a ir de la iglesia? Tengo problemas con la hermana. La pastora no me habla. ¿Acaso solo porque la pastora te va a hablar, tú vas a ir a la salvación? ¿Acaso solo porque el pastor te habla, te abraza todos los días, tú vas a ir a la salvación? Bien te puede abrazar el pastor, te puede abrazar la pastora, te puede querer todo el mundo, pero si tú eres el que estás en desobediencia, lamentablemente no pasa nada. Hermanos amados, encontramos un ejemplo tremendo. Los pensamientos de Dios no era que Jonás llegara al vientre del pez. Los pensamientos de Dios no era que Jonás fuera a sufrir en el vientre del pez. Los pensamientos de Dios no es para que tú sufras. No es para que tú vivas en las consecuencias de las desobediencias. Hay una palabra tan especial que habla Isaías capítulo 3, versículo 10. Dile al justo que bien le irá. Dile al justo que bien le irá, porque comerá del fruto de sus manos. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque conforme el fruto de sus obras le serán pagadas. ¿Hay un pago? Sí, hay un pago. ¿Hay un pago para cada uno? Sí, hay un pago para cada uno. Lamentablemente, si tú has venido y le has echado la culpa a alguien que probablemente no tiene la culpa de lo que está sucediendo en tu vida, lamentablemente las consecuencias van a seguir así. Hasta que tú entiendas, hasta que tú te des cuenta que la culpa lo tienes tú, se van a componer las cosas. Si no, no se compone nada. Y eso es lo que Dios nos habla claramente a nosotros en esta hermosa hora de la tarde. Yo les bendigo a todos los que están conectados. Bendiciones a cada uno de ustedes. Adelante con Cristo Jesús. Me despido de ustedes. Esta pequeña meditación de la palabra del Señor. La consecuencia de la desobediencia. Síganos nuevamente el día de mañana. Si Dios así lo permite, estaremos de igual forma predicando la palabra del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones para cada ser humano, para cada amigo, para cada hermana, para cada hermano. Muchas bendiciones para cada uno. Hasta una próxima.